Yo les dije al principio que este iba a ser de las mejores y yo creo que para mí ha sido de las mejores, ha estado muy buena, pues esta idea del camino, ¿verdad? De ir en la carretera, de ir en el camino y todo lo que conlleva. Es una excelente analogía para la vida, ¿verdad? De las decisiones que tomamos, qué ruta vamos a escoger y hoy vamos a hablar de elegir un destino. Es evidente que si uno no elige un destino, pues no avanza, ¿verdad? Muchas veces da vuelta en círculos o uno se puede sentir estancado en la vida y entonces vamos a estar hablando sobre elegir un destino y pues así tener esa sensación y no solo sensación, sino sentido de que estamos avanzando, ¿verdad? Todo el mundo tiene un plan para tu vida, ya sea pues cuando estamos más jóvenes nuestros padres, yo creo que es la influencia más fuerte, ¿verdad? O sea, es difícil que un niño vaya en contra de lo que los papás influyen en su vida. Más adelante los amigos, ¿verdad? Cuando estamos en secundaria, en la prepa, yo creo que lo que tus papás te dicen poco importa, es lo que dicen los amigos, ¿verdad? Lo que uno más escucha y pues más adelante en la vida adulta siempre sigue habiendo influencia en las universidades, de parte de los profesores, de parte de otros compañeros, y así sucesivamente tenemos influencias en nuestras vidas. Y realmente esto ha sido algo difícil a nivel personal. Les puedo decir que yo sé en teoría que no debo de como cumplir las expectativas de nadie, ¿verdad? O sea, más que lo que Dios ha puesto en mi corazón. Pero es bien difícil cuando uno quiere a alguien, ya sea, pues, en mi caso, mis padres, mis hermanos, mi familia, y no me imagino ya las personas casadas, siempre como que es difícil girar en la dirección que Dios le pone a uno en el corazón. Muchas veces cuando hay resistencia de las personas que uno quiere, es difícil hacerlo, pero vamos a ir viendo que la primera lección es elegir tu propio destino, ¿verdad? No quiero decir con esto como que, ay, llévate a todo el mundo de encuentro y no importa a quién le pases encima o hieras o algo así, porque muchas veces se puede interpretar de esa forma, ¿verdad? De que no importa. Yo creo que muchas veces los niños pequeños pagan el precio de eso. Me parece que muchos padres, honestamente no sé ni para qué tuvieron hijos si hacen sus propios planes y sacrifican mucho a los niños y crecen con esa deficiencia, de ausencia de los padres, ¿verdad? O sea, hay ciertos escenarios donde sí vale la pena considerar mucho a las personas, sobre todo a los niños, pero en otras ocasiones, por estar con esa inseguridad de que, ay, es que no quiero que esto le pase a esta persona o a esta otra, dejamos de tomar decisiones que a lo mejor Dios ha puesto en nuestro corazón. En las caricaturas muchas veces ponen esta imagen, ¿verdad? Que ponen una escalera y la persona o el personaje sube hasta arriba para darse cuenta que estaba en la pared equivocada, ¿verdad? Y lo tiene que mover y poner en la pared correcta. Esto muchas veces nos pasa en la vida y yo creo que no es tan fácil o rápido como se ve en las caricaturas. En la vida muchas veces subir una escalera es duro, ¿verdad? Toma mucho trabajo y mucho tiempo. Yo creo que muchísimas personas escalan una escalera social, por ejemplo, o en su trabajo, ¿verdad? La escalera laboral, de comenzar desde abajo, ir subiendo, y hay muchos testimonios de personas que llegan hasta la cima de esa escalera para darse cuenta que no estaba sobre la pared correcta, ¿verdad? Que pasaron 10 años de su vida trabajando durísimo por lograr algo y se dan cuenta que a lo mejor era otro camino, ¿verdad? Entonces, es la importancia de tener una visión. Yo creo que
en la vida adulta, sobre todo, es imperativo, es definitivo que uno tiene que hacer eso, ¿verdad? Idealmente, antes de hacer una familia, por lo que estábamos hablando, porque ya después tienes una esposa, hijos y personas que pues están bajo tu responsabilidad, también cuidar a esas personas, no puedes decidir así nomás. Entonces, idealmente, desde antes de llegar a ese punto, saber uno qué quiere, ¿verdad? ¿Dónde quiere llegar? ¿Qué quiere lograr? Y por qué. Y entonces, ya con eso en mente, tomar decisiones más acertadas respecto a mudarse de ciudad o no mudarse de ciudad, o qué estudiar. Y esas son el tipo de decisiones que nos forman, ¿verdad? Estaba escuchando una conferencia de TED, no sé si han escuchado TED Talks, y era una mujer que estaba hablando sobre las decisiones difíciles. Y uno tiende a ver las decisiones como las matemáticas, de que en las matemáticas hay mayor que, menos que o igual que, ¿verdad? Son las ecuaciones, de que las cosas, los números son más que, menos que o igual. Y la verdad es que cuando uno toma decisiones cuantitativas, lo puede hacer de esa forma. Si hago esto, voy a obtener más, qué sé yo, dinero, por decirlo de alguna forma, o voy a obtener menos tiempo y cosas así, cosas cuantitativas. Pero cuando uno quiere decidir con quién va a pasar el resto de su vida, eso no es cuantitativo, ¿verdad? Uno no puede decir, va a ser más que si la otra opción, ¿verdad? La otra persona, o igual que. Entonces, muchas veces nos equivocamos y tratamos de como medir las cosas de forma que uno dice, si hago esto, esto puede pasar, esto no. Y realmente cuando uno toma decisiones, muchas veces, como repito, no es más que o menos que o igual, sino que ahí lo que ella hablaba era de que uno decida quién quiere ser, ¿verdad? Porque muchas veces las decisiones mejor dicho, siempre que tomamos decisiones, nos acercamos a la persona que quisiéramos ser o nos alejamos, ¿verdad? Y si alguien aquí está pensando, es que yo no sé quién quiero ser, no me importa, pues las personas a tu alrededor sí saben quién quieres que seas y muy probablemente te están empujando en esa dirección, ¿verdad? O sea, los jefes, es lo que más se me ocurre, ellos saben muy bien quién quiere que tú seas, ¿verdad? O sea, el empleado que, qué sé yo, le produce la mayor cantidad de beneficios y a lo mejor con el menor costo, ¿verdad? Como empleado. Y si uno no sabe bien qué quiere, pues a lo mejor se puede convertir en la persona que el jefe quería que fueras, ¿verdad? Entonces, por eso es importante definir quiénes queremos ser, para tomar decisiones en base a esa visión que tenemos. La base bíblica para esto está en 2 Corintios 5:10. Dice, pues todos tendremos que estar delante de Cristo para ser juzgados. Cada uno de nosotros recibirá lo que merezca por lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo terrenal. En otras palabras, no podemos llegar ahí y decir, es que mi esposa o mi novia me dijo que hiciera esto y por eso lo hice y por eso no existe, ¿verdad? Es que la otra persona, mi jefe me dijo, mi papá me decía que yo, no, eso no vale, ¿verdad? Es uno ante Dios y Jesús te va a decir, hey, yo te puse en tu corazón comenzar este proyecto, ¿verdad? O dejar este proyecto a lo mejor que te está costando mucho, a lo mejor te está costando tu familia y tú lo sabes en tu corazón y Dios te dijo, deja este proyecto a un lado, concéntrate en tu familia y no vas a poder poner excusas de que es que o sea, ahí ya no van a haber excusas. Me gustaría aclarar también que en esto que dice que vamos a ser juzgados por lo malo o bueno que hayamos hecho, no se refiere al momento del juicio de la salvación, ¿verdad? De nuestro destino eterno. La Biblia es bien clara
que uno no se va al cielo o al infierno por las cosas que uno haya hecho, sino por lo que uno ha creído, ¿verdad? Entonces, al creer en Jesús como tu único Salvador, vas al cielo, independientemente que hayas hecho muchas cosas malas o buenas, lo que importa es la fe, ¿verdad? Eso es lo que en la Biblia lo repite varias veces, en Efesios, en Juan, en varios versículos diferentes menciona que pues para entrar al cielo lo que se necesita es fe en Jesús, en creer en quién era Él, en quién es Él y en lo que Él predicaba, ¿verdad? Pero aquí se refiere a otro juicio más adelante, que sí vamos a llegar al cielo, pero aún estando en el cielo, vamos a pasar por esta parte, ¿verdad? De que vamos a ser juzgados por las cosas que hemos hecho. Más que nada porque mucho se habla en la Biblia de acumular tesoros en el cielo, ¿verdad? Entonces se nos motiva, se nos inspira a que hagamos buenas acciones, principalmente porque eso agrada a Dios, pero también porque va a haber una recompensa en el cielo, pues por ser amable, por ser honesto, por todas las cosas buenas, ¿verdad? Entonces a esto se refiere esta parte de este juicio. Y como vemos, no podemos heredarlo, ¿verdad? De que, no, es que mi abuela iba todos los días a la iglesia y por ella, no. Sino que en este momento vamos a ser juzgados por lo que Dios haya puesto en nuestro corazón y nosotros hayamos decidido, ¿verdad? Si voy a hacer lo que Dios quiere que haga o me voy a alejar y me voy a apartar. Entonces, la primera lección es elegir tu propio destino, ¿verdad? Porque si no, alguien más lo va a elegir por uno. El punto número 2 es, ¿cuál es la voluntad de Dios? Esta es una pregunta que en la comunidad cristiana es bastante común, de que es que yo sé lo que yo quiero, pero no estoy seguro si Dios lo quiere para mi vida. Entonces, ¿cuál será la voluntad de Dios? En pocas palabras es lo que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, ¿qué será lo que Dios quiere para mi vida? Y lo llevamos a un punto casi místico de que la voluntad de Dios, quien la descubra va a ser feliz, y hay algunos pocos que son afortunados y descubren cuál era la voluntad de Dios para su vida y disfrutan su vida, y algunos otros como nosotros no buscamos lo suficiente y no la encontramos. Y la verdad ese es un concepto equivocado, un concepto erróneo, porque lo que vemos en la Biblia es más que nada, por ejemplo, David le pedía mucho a Dios, no que le mostrara su voluntad, sino que lo ayudara a hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo que la voluntad de Dios es bastante clara en la Biblia, que es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y en vez de estarnos concentrando como en cuál será, si me voy por la derecha o a la izquierda, ¿verdad? Casi como que si fuera una monedita, tratamos a Dios y su voluntad. Más que concentrarnos en eso, es concentrarnos en hacer lo que sabemos que Dios quiere para nuestra vida. ¿Y qué es eso? ¿Cuál es su voluntad? Aquí tengo un listado. Primero es confiar en Él como tu Salvador, ¿verdad? Eso es algo que Dios quiere sí o sí. Ahí hay muchos versos que hablan de cómo el deseo es que todos sean salvos, ¿verdad? Entonces, ya si tú estás teniendo un conflicto en tu corazón de no querer aceptar que Jesús es Dios, ¿verdad? El Hijo de Dios que vino a salvarnos, y confiar en Él, pues ya desde ahí comenzamos fuera de la voluntad de Dios, ¿verdad? Para estar dentro del deseo de Dios, comenzamos confiando en Él, creyendo en Él. El siguiente es ser controlado por el Espíritu, ¿verdad? Todo esto tiene base bíblica, versos explícitos donde dice es la voluntad de Dios que seamos controlados por el Espíritu. La palabra original de ser controlado por el Espíritu es similar a la de estar embriagado o borracho, que es cuando uno pierde el control sobre lo que uno hace o dice, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu controle lo que uno hace o dice. Entonces, esa es la voluntad de Dios, que no andemos
como quien dice, con nuestros propios deseos todo el tiempo, sino que al contrario, nos expongamos a Dios y que Él controle nuestros propios deseos, inclusive ser controlados por el Espíritu. El siguiente es ser santos. Ser santos quiere decir ser apartado de, ¿verdad? Y en la Biblia habla bien explícitamente de la santidad sexual, sobre todo. O sea, es la voluntad de Dios que seamos apartados de la inmoralidad sexual y también de cualquier otro sucio, ¿verdad? Que sé yo, malos pensamientos, envidias, celos, iras, que seamos apartados, que seamos santos. Y la otra es ser sujetos. Y esta es una parte que a mí no me hubiera gustado que fuera parte de la voluntad de Dios, si le soy sincero, pero Dios quiere que seamos sujetos, que seamos humildes. Y Jesús nos dio el ejemplo con eso. Inclusive con las autoridades terrenales, dice la Biblia, que hay que tener cierta sujeción, ¿verdad? Siempre y cuando no sea que nos estén obligando a, qué sé yo, a dañar a los niños o algún grupo de personas con, no sé, marginar algún tipo de personas y racismo y ese tipo de cosas. Obviamente no es nuestro deber seguir ese tipo de autoridad. Pero, por ejemplo, a Jesús, en los tiempos que Jesús anduvo caminando, el imperio romano tenía dominado al pueblo judío, ¿verdad? Los judíos rendían cuentas al César. Y yo me puedo imaginar la rebeldía de los judíos en ese tiempo, más de algún judío revolucionario que era idealista y que decía como organicémonos, yo creo que podemos escaparnos y todo lo demás. Y en ese contexto le preguntan a Jesús que si es bueno pagar los impuestos, ¿verdad? Que cobraba el imperio romano. Y ahí Jesús viene y agarra la moneda y dice, ¿qué imagen ven ahí? Y era la imagen del César, ¿verdad? Pues den al César lo que es del César, les dijo. O sea, que paguen sus impuestos. Entonces ese es el tipo de cositas que diría, ay no, si Jesús hubiera dicho que no. Pero no, Jesús dijo, y en la Biblia dice que nos sujetemos a las autoridades terrenales, ¿verdad? O sea, no andemos en cosas ilegales. Aún si a lo mejor no es así, el gran daño, dice uno, razonando uno solo, pues ¿a quién estoy haciendo daño? Lo correcto según la Biblia es seguir las leyes, ¿verdad? O sea, no hacer nada ilegal y cosas así. Otro punto es sufrir por él, por su causa. Esto es algo que también es la voluntad de Dios. Muchas veces nos gustaría pensar que Dios quiere que yo sea feliz, ¿verdad? Y a mí no me hace feliz levantarme temprano. Pues no, realmente Dios quiere que suframos por hacer lo bueno, ¿verdad? Por seguirlo a Él, por seguir sus mandamientos. Entonces, si a lo mejor estás pasándola mal por hacer lo correcto, no sientas que estás fuera de la voluntad de Dios. Ahí es donde Dios te quiere en este momento. Es feo y a veces uno quisiera tomar el camino fácil y, como quien dice, esquivar o saltarse el sufrimiento, pero no, la voluntad de Dios es que pasemos por el camino largo, por el camino sufrido, si es por hacer lo correcto, ¿verdad? Muchas veces uno se busca uno está mal porque uno mismo está tomando malas decisiones, eso no es lo que Dios quiere, pero muchas veces uno está siguiendo bien pues los mandamientos, está haciendo todo lo correcto y aún así no le está yendo bien, y a eso se refiere. Por último es estar siempre agradecido por todo. Eso es bien explícito en la Biblia, que Dios quiere que estemos agradecidos por todo. No sé si hemos hablado anteriormente de que los psicólogos, la solución número 1 que han encontrado en contra de la depresión, el estrés, la ansiedad, es el agradecimiento. No sé si sabían eso, que estudios tras estudios han demostrado que las personas menos ansiosas, que viven más en paz, son las personas más agradecidas.
¿verdad? Y tiene mucho sentido porque muchas de las personas más, yo diría que ricas y que le faltan pocas cosas, que lo tienen casi todo, son de las que más se deprimen, ¿verdad? Porque a lo mejor no se sienten agradecidos aún con todo lo que tienen y vemos muchas personas que pues con lo poco que tienen, si están bien agradecidas porque a lo mejor lograron, no tenían coche, ahora tienen un coche y ya, o sea, es una felicidad, ¿verdad? Entonces, pero el punto es que Dios no es en sí por estar feliz y cosas así, sino que sencillamente es la voluntad de Dios que estemos agradecidos con todo lo que Él nos da. Vamos a leer un par de versículos que refuerzan estos puntos que acabamos de ver. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 5 dice: la voluntad de Dios es que sean santos. Ahí está súper clarito, ¿verdad? La voluntad de Dios es que sean santos. Entonces, aléjense de todo pecado sexual. Como resultado, cada uno controlará su propio cuerpo y vivirá en santidad y honor, no en pasiones sensuales como viven los paganos que no conocen a Dios ni sus caminos. Ahí está, ¿verdad? O sea, si uno dice, no, es que Dios me ha puesto en mi corazón tener, participar en esta inmoralidad sexual, serle infiel a tu esposo, a tu esposa, ¿verdad? Este tipo de cosas, pues está alejado de la voluntad de Dios, está clarito ahí, ¿verdad? Que su voluntad es que el hombre dice que sea de una sola mujer, ¿verdad? Más adelante, 1 Tesalonicenses 5:18 dice: sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios, que estemos agradecidos, ¿verdad? Entonces, eso, algo, yo creo que muchas de los que estamos aquí a lo mejor venimos solo para escuchar eso. Estemos agradecidos, ¿verdad? Eso va a solucionar un montón de problemas que tenemos. Yo creo que más de alguno nos encontramos en la situación en que todo está bien, o sea, estás bien de salud, estás, no sé, con suficiente dinero y aún así te sientes mal o vacío o, no sé, no te sientes bien. Pues la solución muchas veces es sencillamente agradecerle a Dios, ¿verdad? Por todo lo que nos ha dado. Entonces, viendo todas estas cosas que son la voluntad de Dios, todos los puntos que vimos, entonces, ya aterrizándolo, ¿cómo nos ayuda esto a decidir qué carrera estudiar? ¿Verdad? O sea, yo conozco muchas personas que esa es la decisión más difícil que han tomado, se estresan, les da ansiedad. ¿Qué voy a estudiar? Porque eso realmente afecta bastante, ¿verdad? O sea, ¿en quién te vas a convertir? Si en un abogado, en un filósofo. Híjole, qué enorme diferencia. Pues miren lo que dice Salmos 37:4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entonces, en otras palabras, si estamos practicando estos puntos anteriores que vimos, pues, ¿cuáles creen que van a ser el deseo de nuestro corazón? Pues lo que Dios desea, ¿verdad? Sobre todo si ponemos en práctica la parte que dice ser controlados por su espíritu. Si Él está controlando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, estamos obedeciéndolo, estamos siguiendo todos estos principios, pues dice que nos deleitemos porque Él va a conceder el deseo de nuestro corazón. Muchas personas a lo mejor nos friqueamos en ese sentido de que nos gustaría que Dios nos diga, sí, esta es la chava con que deberías de invertir para tener una relación y eventualmente casarse y eso, ¿verdad? O una carrera o cambiarse de ciudad, pero pues realmente vemos que la Biblia no va a decir eso, ¿verdad? Porque sería enorme la Biblia. Imagínense que dijera para Juan Francisco que cuando tenga 18, o sea, no va a decirlo así de al detalle, pero por eso nos da todos estos principios, para que siguiendo todos estos principios, Dios no es como que nos quiere torturar y nos da ese anhelo
a lo mejor en mi caso personal, a mí me encanta la producción de video y mi sueño ideal es hacer una película, la verdad. Entonces, yo muchas veces he tenido conflicto con eso y he llegado a la conclusión que Dios puso ese deseo en mi corazón y pues no lo puso como para torturarme, ¿verdad? Sino que eventualmente yo tengo fe que se va a dar esa oportunidad, y pues ahí voy, ¿verdad? Confiando en Él. Vamos a ver el tercer punto, que pues yo creo que si no es el más importante, es uno de los más importantes, que es adquiere discernimiento. Vemos esta carretera que está ahí, esta calle, y es impresionante, ¿verdad? Yo creo que muchas veces así es la vida, ¿verdad? Nos encontramos en un punto donde la calle ya no sigue tan recto, sino que uno tiene que tomar una decisión, qué salida va a tomar, hacia dónde va a girar, si se va a subir a la rampa, si va a ir por abajo, si va a tomar la derecha o la izquierda. Y eso realmente, o sea, yo, si no estoy mal, las generaciones entre más recientes son, más ansiedad les toma este tipo de momentos en la vida, ¿verdad? Porque hay tantas opciones. También estaba escuchando a otro señor que uno de los valores de estas sociedades occidentales de nosotros es la libertad, ¿verdad? O sea, no se nos ocurre vivir en una sociedad donde hay un tirano diciéndonos cada cosa que hacemos, sino que nos gusta tener libertad para hacer la vida que querramos. Y en esa situación, lo que nos da la libertad son las opciones, ¿verdad? Porque si uno dice, tienes libertad para escoger, no sé, el coche que quieras, pero todos son marca Volkswagen, entonces no tienes verdadera libertad para escoger otro, ¿verdad? Estamos bajo lo que Volkswagen quiera para que nosotros nos movamos. Entonces, en las opciones es que se encuentra la libertad, porque tienes libertad para escoger si Volkswagen, si lo otro. Pero decía que en nuestras sociedades nos encontramos en otro problema. Hay sociedades en las que ese es su problema, ¿verdad? O sea, solo tienen un solo gobierno o tirano o dictadura, proveedor, y lastimosamente tienen muy pocas opciones y ese es su problema. Pero en nuestra sociedad el problema muchas veces es que hay demasiadas opciones. O sea, cuando uno va al supermercado y se va al pasillo de leches, ahí te puedes pasar todo el día viendo precios de almendra, de cacahuate, de soya, entera, semidescremada. Es exagerado. Honestamente yo agarro la entera. O sea, solo comparo los precios de la entera y ahí me voy por en medio de que la que no esté ni tan cara ni tan barata, agarro la entera y ya. Pero son demasiadas opciones de leche las que hay. Y eso como que nos sale el tiro por la culata, de que en vez de darnos libertad, nos da le dicen parálisis por análisis, que nos paralizamos de tanta opción que hay y en vez de tener esa libertad de escoger una leche e irse rápido, nos quedamos ahí media hora y no digamos si quiere jeans, ¿verdad? Pantalón de mezclilla, que stretch, que no sé qué corte. Yo ignoro muchísimo, pero sé que hay un montón de opciones para pantalón de mezclilla y tiendas diferentes, y está Amazon y está Mercado Libre. Entonces muchas veces el problema que nosotros tenemos es parálisis por análisis, más bien. Entonces muchas opciones se convierten en otro problema. En otras palabras, necesitamos discernimiento para tomar mejores decisiones. Y en la Biblia está ese mapa que necesitamos para ir en la dirección correcta, ¿verdad? Entonces vimos que primero tenemos que elegir un destino al cual queremos llegar, ¿verdad? O sea, cuál es la meta a la que queremos llegar. Y ahora, para llegar ahí, hay muchos caminos, ¿verdad? Hay caminos largos, cortos, difíciles, fáciles. Y para saber cuál es el mejor camino, está la Biblia. Voy a leerles Proverbios 4:7.
dice, la sabiduría es lo primero. Adquiere sabiduría. Por sobre todas las cosas, adquiere discernimiento. Porque, como veíamos al principio, está la voluntad de Dios clara, ¿verdad? Explícita. Ser agradecidos, ser controlados por el Espíritu, ser santos, el listado que vimos. Pero eso no es toda nuestra vida, o sea, hay muchísimas otras áreas sobre nuestra alimentación, sobre nuestras relaciones, como lo decíamos, dónde vivir, en qué momento mudarse, en qué momento cambiar de trabajo, a lo mejor pedir un aumento o pedir un ascenso, todo ese tipo de decisiones que son bien difíciles. Y les digo, en la Biblia nunca van a encontrar un verso que diga, fulanito de tal, a tal hora pide el aumento, ¿verdad? Entonces, para eso lo que necesitamos es sabiduría y discernimiento de la palabra de Dios, de la Biblia. Y eso nos va a ahorrar un montón de dolores de cabeza, de estar pensando, ¿será o no será? Porque si uno sabe la Biblia, si sabe lo que Jesús decía respecto al matrimonio, por ejemplo, pues ya no tienes que estar desde el principio buscando cada opción. Ya te ahorras un montón de tiempo en que ya sabes claramente qué quiere Dios o Jesús en muchas circunstancias, y a lo mejor sí llegan a haber otras áreas que son más difíciles de interpretar, pero entre más conozcamos a Dios, entre más leamos la Biblia y tengamos discernimiento, más fácil se nos va a hacer tomar esas decisiones. Entonces, para ir cerrando, me gustaría darles algunas señales, porque a lo mejor uno dice, ay Juan, pero es que yo quiero, por ejemplo, esto de escoger una carrera, ¿verdad? O una maestría o algo parecido. A lo mejor uno dice, ay, ya quedé en nada, ¿verdad? Porque solo me están diciendo que lea la Biblia y ya. Les voy a dar algunas señales prácticas que uno puede tener para saber si va en la dirección correcta, ¿verdad? Las primeras son señales que vas en el camino equivocado, ¿verdad? Porque muchas veces también en las carreteras el retorno no está ahí nomás. No sé si les ha pasado, es horrible. O sea, cuando vas en la carretera y te equivocaste de salida y tenés que ir a buscar, y a veces uno avanza, híjole, kilómetros, avanza como 10 minutos en dirección contraria solo para dar la vuelta de regreso. Y eso se aplica en nuestras vidas muchas veces, ¿verdad? Tomamos una decisión que nos cuesta años retornar o corregir esa mala decisión. ¿Cuáles son algunas señales que nos pueden indicar que vamos en camino equivocado, ¿verdad? Que vamos en la dirección equivocada? El primero es, Dios nunca va a ponerte algo en el corazón que vaya en contra de su palabra, ¿verdad? Escuchaba a un pastor dar el ejemplo que, pues, a lo mejor a los que están casados, pues, están teniendo un momento difícil con su cónyuge y van al trabajo, y a lo mejor en el trabajo hay otra persona del sexo opuesto que está bañadita, ¿verdad? O sea, bien limpita y con la mejor imagen posible, y está pues ahí sirviéndote más bien, o sea, preguntándote qué necesitas, en qué te puede asistir. Y uno, a lo mejor los hombres pueden decir, híjole, o sea, esta mujer es todo lo que yo quisiera en una esposa, por ejemplo, y mi esposa es todo lo que yo no quisiera. Y a lo mejor dice, pues yo creo que Dios me puso esta mujer en el camino para mostrarme qué es lo que yo debería de buscar, ¿verdad? Y yo creo que debería dejar a mi esposa y por esta otra mujer del trabajo, que ella sí me respeta, ¿verdad? Ella sí me admira, y en ella sí encuentro esa paz de platicar cosas y cosas así. Pues eso no es la voluntad de Dios, ¿verdad? Está en contra de la voluntad de Dios. Por lo tanto, podemos ahorrarnos ese pensamiento de decir, no, yo creo que por aquí, no. O sea, y ese solo es un ejemplo. En cada día de nuestra vida, entre mejor conozcamos lo que la Biblia dice al respecto, nos vamos a ahorrar tiempo de que, no sé, con los hijos o profesionalmente, muchas veces cometemos errores por la ignorancia de no saber que eso va en contra de la voluntad de Dios.
Entonces esa es una señal. La otra es confiar en tu propia prudencia. Y esto yo creo que es de lo que más nos duele a todos, sobre todo ese ego de que no, yo sé que es lo mejor para mi vida. Y eso no es verdad. O sea, uno muchas veces no sabe qué es lo mejor para su vida. Uno cree que sabe, pero ¿cuántas experiencias hemos tenido en que uno hace lo que quiere y no era lo que realmente necesitábamos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo cuál es la manera para contrarrestar eso. Pero entonces, una de las señales que vas en el camino equivocado es que tú solito estás así de que yo sé que esto es lo que quiero y por ahí me voy. Hay que leer la Biblia y asegurarse bíblicamente con tus líderes y todo, que a lo mejor no estás yendo en contra, ¿verdad? Vamos a ver señales que vas en el camino correcto. Ahora lo contrario, ¿verdad? El primero es glorifica a Dios, ¿verdad? O sea, si tienes en tu corazón, no sé, por ejemplo, poner una empresa de ropa, ¿verdad? De fábrica de ropa. ¿Para qué quieres esa fábrica, verdad? Para hacerte millonario y andar en el mejor carro y en los mejores, darte las mejores vacaciones. Probablemente no te satisfaga eso, ¿verdad? Probablemente no sea el destino que uno está pensando. Pero a lo mejor, si a través de ese proyecto estás pensando destinar ciertos fondos para ayuda a, no sé, personas con menos recursos, damnificadas o algo parecido, a lo mejor ese es el ministerio que Dios te está poniendo en el corazón, ¿verdad? Y le estás dando la gloria a Dios de esa forma, ayudando a otras personas. El punto es que lo que sea que estemos como soñando y queriendo, el destino que queremos alcanzar, una de las señales que vamos por el camino correcto es que Dios se glorifica a través de eso que estamos haciendo. La otra es, tiene fundamento bíblico, ¿verdad? O sea, si tienes un sueño o algo y realmente, pues más bien en la Biblia dice que si te vas por ahí no te va a ir bien, mejor dicho, no te va a ir bien, ¿verdad? Entonces hay que buscar que el sueño y la aspiración que tengamos, ¿qué dice la Biblia al respecto? Y fundamentar ese sueño que tenemos con la Biblia. El otro es, se lo pides a Dios en oración continuamente. Orar a Dios cuando uno tiene una ilusión y un sueño puede ser difícil. A mí me cuesta a veces porque, y si te dice que no, y si te dice que ahorita no, que eso es bastante común en mi experiencia, que Dios me diga, sí, algún día lo vas a tener, pero no ahorita. Es como, entonces uno más bien como que no le gusta mucho orar para esas cosas. Sí, que Dios me cuide, que me dé salud y todo lo demás, pero que no se meta en esta ilusión que yo tengo, porque qué tal y más bien me arruina los planes. Pero no, hay que estar orando continuamente porque eso nos va a ir dando la seguridad de que Dios quiere y Dios nos está ayudando. Lo otro es, tus mentores lo aconsejan, que es lo que estábamos hablando para contrarrestar el anterior, de confiar en tu propia prudencia. Y eso es un balance, ¿verdad? Muchas veces, como hablábamos desde el principio, todo el mundo quiere influenciar nuestra vida en cierta dirección porque muchas veces nos conviene, ¿verdad? O sea, me conviene que mi amigo viva en Querétaro porque tengo acceso a él. Y a lo mejor si él tiene planes de irse, hay un conflicto de intereses porque voy a perder un amigo o por lo menos voy a perder esa cercanía y a lo mejor mi tono va a ser medio, no, yo creo que no es la voluntad de Dios que te vayas. Entonces, mejor hay que confiar meramente en Dios. Entonces, a lo que voy con esto es que sí hay que pedir consejo, siempre. Yo creo que es de lo principal. A las personas cercanas a uno, por eso es que es importante abrir tu vida, aunque sea con una persona, pero mejor 2 o 3 que sean de confianza, que te conozcan bien, que tengan madurez espiritual, que lean la Biblia y la sepan bien, para que conociendo bien tu caso te puedan dar buenos consejos, ¿verdad? Y los que a lo mejor tenemos
la bendición de tener padres muy maduros y muy sabios, también buscar el consejo de tus padres, de tus amigos y de estas personas. Y yo creo que eso te va dando una base fuerte para saber que vas en el camino correcto. Si tus padres, que a lo mejor son los que más te quieren, tus mentores, tus amigos que son sabios y quieren lo mejor para tu vida, están dándote luz verde y está en tu deseo, estás orando, tiene fundamento bíblico, pues vámonos, ¿verdad? O sea, tenés mucha seguridad para seguir en esa dirección. Y ya cuando está menos seguro, pues ahí es, no sé, o sea, es más delicado y es de buscar más a Dios. Por último, es bueno tener miedo. Dios no nos da todas las respuestas. Me gustaría añadir esto que suena un poco raro, pero la verdad es que cuántas veces no vemos el ejemplo en la Biblia que Dios no le daba todas las respuestas a Moisés o a Abraham antes de salir. Y Moisés estaba dudando, inclusive estaba haciendo milagros. Y Moisés seguía así como, ay, no sé, no estoy seguro si debería estar haciendo esto, me debería de regresar. Y Dios siempre lo seguía usando, ¿verdad? Entonces, el hecho de tener miedo, tener temor a ese cambio que Dios nos está pidiendo, no significa, ay, no, entonces no me voy por aquí. Porque siempre va a haber dificultad, siempre va a haber resistencia. Entonces, el hecho que más bien tengamos como miedito de tomar una decisión, yo creo que más bien es una buena señal. Obviamente no vaya a ser que es miedito porque realmente estás haciendo algo malo, ¿verdad? Muchas veces hacer algo malo da miedito y es bueno porque es para que te alejes. Pero bueno, todo esto es cosas que podemos considerar. Ya para cerrar la conclusión, son 2 puntos. Primero, busca la sabiduría con todo tu corazón, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que más aplica completamente a todos los que estamos aquí, independientemente de tu nivel de madurez o sabiduría. Yo te aconsejo que busques más sabiduría, más conocimiento de la Biblia. Por eso es bueno rodearse de amigos que nos cuenten también de sus experiencias, ¿verdad? Y ya sea como al cuadrado, lo que yo aprendo y lo que aprende mi amigo. Libros, literatura basada en la Biblia, ¿verdad? Hay buenos libros de muchos temas, de crecimiento personal, de matrimonio, de hijos, de empresa, de emprendimiento. Buscar esa sabiduría, ¿verdad? Porque entre más sepamos el corazón, la mente de Dios a través de la Biblia, mayor seguridad vamos a tener. Y por último da el primer paso, ¿verdad? Como hablábamos, es dar ese primer paso. Muchas veces sí es inspirador y emocionante, voy a comenzar, pero muchas otras veces es difícil y más bien es como, no quiero porque me va a incomodar demasiado. Entonces, pero esa es la cosa, ¿verdad? Hablábamos de parálisis por análisis. Luchemos contra esa parálisis, ¿verdad? O sea, tomemos la decisión y comencemos a actuar, porque ya, o sea, yo creo que todos a lo mejor en algún momento hemos tenido esa experiencia en el Costco o en el supermercado o en Amazon, que uno dice, hay tantas opciones que hasta se pasa más de un día uno buscando la mejor opción. Pues sencillamente toma una decisión, ¿verdad? O sea, no importa, sí importa, pero más adelante Dios nos va a ir corrigiendo y todo. No tenemos que tener todas las respuestas. Demos ese primer paso. Entonces ese era el tema para hoy de elegir un destino, ¿verdad? Voy a hacer una oración para cerrar este tiempo. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por esta oportunidad que nos das de aprender de tu palabra como iglesia. Te pido por los corazones de cada uno de nosotros que nos ayudes a adquirir más sabiduría, entendimiento, Señor. Ayúdanos a tomar mejores decisiones. Ayúdanos a escoger un destino y avanzar en esa dirección. No queremos ser personas mediocres o que no avanzan o temerosas, que se quedan paralizadas por el temor. Queremos ser personas valientes
que te buscan a través de la Biblia, a través de la iglesia, a través de amigos, a través de la oración, Señor. Ayúdanos a orar más, llénanos de conocimiento y de entendimiento para tomar mejores decisiones, y te agradecemos por ese regalo que es tu palabra, y te agradecemos porque nos tienes bien. En nombre de Jesús, amén.